Vamos a pasar a las preguntas. Tenemos dos preguntas especiales para el padre Luis Eduardo. Vamos a hacer las preguntas. Tenemos dos respuestas del padre y luego continuaremos con dos preguntas que ya nos hicieron para Carla y para la maestra María Aurora. Preguntan, ¿cuáles serían desde el punto de vista del padre el abordaje para garantizar los derechos humanos, en particular de la población migrante? Y la segunda pregunta sería, ¿qué implica la inclusión social desde las personas migrantes? Vamos a escuchar al padre en dos videos que nos van a proyectar, por favor. Trato de responder a un par de preguntas desde la nueva dinámica migratoria que pasó de personas en calidad de mano de obra que buscan mejores condiciones de vida en Estados Unidos a familias enteras, incluidos menores, que buscan asilo en Estados Unidos. ¿Cuál sería el mejor abordaje para garantizar sus derechos humanos? Primero, entender la migración de manera integral. Quiere esto decir que no se trata de entenderla como pues una salida normal de los países y un cruce de fronteras sin papeles solamente. Se trata de un fenómeno social con causas estructurales que provocan la salida forzada o la huida de los países de origen, ¿verdad? Hemos hablado en todos los foros de al menos 6 causas estructurales: pobreza, violencia, gobiernos fallidos, fenómenos naturales, reunificación familiar, corrupción, historia de violencia desde la década de los 60 del siglo pasado, con la intervención de políticas afines a Estados Unidos y la manipulación de los gobiernos. En fin, para el diseño de una política pública en este sentido tenemos que entender la migración como un fenómeno social y tenemos que entenderla como un fenómeno social forzado, ¿verdad?, por estas causas estructurales que no se resuelven con buena voluntad ni con inversiones aisladas, sino con unas cadenas de desarrollo, políticas sociales, soluciones multilaterales donde esté incluido el gobierno o la administración de Estados Unidos, de México y de los países involucrados de Centroamérica, entiéndase Honduras, El Salvador, Guatemala, en ese orden, al menos esos 3 países como mínimo. ¿Qué implica la inclusión social de las personas migrantes? Pues obviamente algo más que ayudarles en los cruceros, obviamente, ¿verdad? Se trata de integrarlos a la sociedad de destino, con los mismos derechos, con la misma facultad de acceder a derecho, como lo tienen los ciudadanos del país de destino. Hemos dicho que el trabajo es la clave de la cuestión social y obviamente si resolvemos a través de un CURP el ingreso o la inscripción al Seguro Social, un empleador, ella o él, no va a tener miedo de incorporar a su planta laboral a un migrante, porque lo ampara la ley. Y entonces un migrante que tiene un sueldo o una remuneración suficiente, justa, puede acceder a los demás derechos: educación, vivienda, salud, transporte, reunificación familiar, etc. Entonces, tenemos que hablar en estos términos,
¿verdad? La inclusión social comienza por la integración laboral y luego el acceso a los demás derechos, desde una perspectiva intercultural, donde los espacios en los que se pueda decir la voz, el interés, las necesidades de las personas migrantes sean espacios efectivos donde se les escuche, se les atienda y donde puedan participar con equidad, con espíritu democrático. Gracias, Padre, por estas reflexiones que nos continúa y nuevamente como un derecho, el de la identidad, abre llaves a otros derechos. Muchas gracias, Padre. Le vamos a pedir a la maestra Carla que nos responda a partir de esto que comenta también el Padre de la necesidad de políticas públicas. Carla, desde tu perspectiva nos preguntan, ¿cuáles han sido los obstáculos para poder crear un consejo estatal para prevenir y eliminar la discriminación en Nuevo León que realmente incida en las políticas públicas del Estado y que favorezca esta cultura de la igualdad? ¿Nos puedes responder, Carla, por favor? Claro que sí. Creo que es importante destacar, sin que esto sea una justificación o alguna forma de aminorizar la situación, que esta es una constante en distintos estados de la República. A partir de la creación del CONAPRED, pues se han dado un gran avance a nivel nacional en materia de la lucha contra la no discriminación, pero sin embargo el reproducir o el generar ya los organismos, los consejos a nivel local que puedan atender denuncias en contra de autoridades locales, pues se ha visto pues muy retardado en varios casos. Uno de ellos es el de Nuevo León. Puede deberse a diversos factores, desde falta de voluntad política hasta un tema presupuestario, hasta un tema de todavía no entender cuál es la función o cuál es el papel de estos consejos. Por ejemplo, persiste todavía muchas personas o muchas voces que señalan que no es necesario este tipo de consejos, pues puesto que ya existe de comisiones de derechos humanos a nivel estatal que pueden atender casos de discriminación. Sin embargo, me parece que es importante el contar con estos organismos especializados en materia de discriminación, sobre todo porque cuando no existen esas alternativas no jurisdiccionales para atender casos de discriminación en contra de diversos grupos, las opciones que quedan para satisfacer esa necesidad de justicia frente a la discriminación que se vive en Nuevo León, pues es trasladada a lógicas punitivistas, es decir, a generar nuevos delitos en contra de la discriminación. Personalmente yo no comparto esta tesis de que todos los casos de discriminación deban ser tratados como un tema de penal, ¿no? A través de un delito general de discriminación. Me parece que incluso puede ser contraproducente para las víctimas y que justamente el riesgo que se tiene cuando no se constituyen estos consejos es que la puerta que queda abierta y que es aprovechada muchas veces por legisladores y legisladoras es crear delitos. Entonces, me parece que puede ser multifactorial esta omisión que persiste en Nuevo León. Incluso tengo entendido que hay un juicio de amparo en curso en contra de esta omisión, pero más allá de eso creo que es importante sobre todo que la sociedad civil se adueñe de esta exigencia. Creo que también otra constante, además de la omisión en varios estados, una constante muy esperanzadora dentro de este contexto es que la exigencia se ha vuelto algo de que la sociedad civil ha abrazado, ha abanderado y que ha exigido de manera constante, de tal manera que creo que una vez que se logran constituir estos consejos a nivel estatal, son verdaderamente vistos por la ciudadanía como un logro del trabajo y coordinación que llevaron. Esperamos que así sea en Nuevo León y que más pronto que tarde veamos la instauración de este consejo, sobre todo por todo lo que ya se habló hoy día, pues es verdaderamente urgente. Gracias, Carla. Y desde esto que nos comentas, ¿cuál sería tu visión como un órgano que pueda transversalizar la igualdad sustantiva en el Estado de Nuevo León y que con esto fomente el cumplimiento de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿Ves viable la creación de un organismo para que
¿este mismo organismo pueda generar políticas públicas a favor de los ODS? Yo creo que es imposible que una sola instancia garantice la no discriminación en el marco de un Estado. Lo que sí creo es que una instancia, una autoridad especializada en no discriminación, lo que puede hacer es tener facultades de incidir y supervisar que las actuaciones, la política pública, el trabajo legislativo, cumpla con los parámetros de no discriminación. Creo que si bien es importante tener estos espacios especializados, también es importante entender que pues al final del día la política pública la va a implementar el Poder Ejecutivo y quien le va a dar seguimiento y quien va a evaluar los resultados es el Poder Ejecutivo, y de la misma manera quien va a operar en sede judicial son jueces y juezas, y lo mismo con el tema legislativo. Pero sí es importante que si se diseña una instancia de estas características pueda tener una participación activa. No estoy diciendo que tenga la última palabra o que supla a las otras autoridades en sus funciones, pero sí pensar, por ejemplo, cómo hacer que las políticas públicas del Poder Ejecutivo, al ser evaluadas, tengan que tener también la voz y participación de esta instancia en materia de no discriminación para que se garantice su supervisión y digamos, al menos sus indicaciones. Lo mismo en el Poder Legislativo. ¿Cómo hacemos que verdaderamente las y los diputados, al momento de legislar, puedan hacerlo con los estándares más altos en materia de no discriminación? Ninguna diputada, ningún diputado está obligado a ser experto en todo, ninguno puede ser todólogo, pero es por eso que los poderes legislativos, particularmente en Nuevo León, tiene que abrirse a que hayan instancias especializadas, tanto públicas como de la sociedad civil, para que les ayuden a que todos los productos legislativos tengan esos altos estándares en materia de derechos humanos. Gracias, Carla. Muy bien. Maestra María Aurora, tenemos una pregunta. ¿Cómo aterrizar el concepto de inclusión social desde el diseño hasta la operación de las políticas públicas en Nuevo León, desde su experiencia? Maestra, adelante. Pues sí, a mí me parece que el consejo podría ser una solución, porque podría trabajarse no nada más en la atención, sino en la prevención. Tenemos el caso de la Ciudad de México, donde el COPRED ha hecho muy buen trabajo, ha resuelto, ha entendido el tema de la discriminación y está influenciando en particular en el tema que me preocupa a mí, que es el tema LGBT. Se acaba de sacar en la Ciudad de México una ley específica para la atención a las poblaciones LGBT. Entonces, podría ser y ya estamos muy tarde. Llevamos muchos años. Primeramente nos costó un enorme trabajo que saliera esa ley contra la discriminación, la ley estatal contra la discriminación. Y pues ahora tenemos que hacerla operativa a través de este consejo. Gracias, maestra. Aprovecho porque nos llega una pregunta más para usted, maestra. Nos preguntan, ¿sería conveniente que descartáramos el género en todos los documentos de identidad? ¿Para qué es necesario? Nos preguntan. Es una pregunta súper interesante y como comentaba hace rato uno de los expositores, cuando hay dilemas éticos interesantes, lo que se requiere es un diálogo. Entonces, yo me pregunto muy frecuentemente, por ejemplo, cuando se hace una reservación de avión, ¿por qué te preguntan si eres hombre o mujer? ¿Qué relevancia podría tener esto? Cuando te contratan en un trabajo, ¿qué relevancia podría tener que te pregunten si eres hombre o mujer? Si se supone que no deben discriminar de acuerdo a tu sexo. Entonces, habría que analizarlo, discutirlo y ver en qué documentos. Por ejemplo, ahora, actualmente en la credencial del INE, puedes optar porque quiten tu dirección. Es una cosa optativa. Entonces, para las personas trans realmente sería ayudaría mucho que en su INE no tuvieran que poner su género, ¿ok? Entonces sí creo que valdría la pena. Ya hay países que lo han hecho, han implementado un tercer género, como es Alemania, como es la India, como es Australia. Entonces no es un caso descabellado. Tendríamos que ver en dónde sí necesitamos saber cuál es el sexo de la persona y en qué instancias
A mí, por ejemplo, eso me llama la atención. Cada vez que reservo un avión me preguntan si soy femenina o masculina. Pues, ¿qué relevancia tiene? Gracias, maestra. Muchas gracias. Por cuestiones de tiempo, no vamos a poder abrir más a preguntas. Las que recibamos las vamos a compartir con las panelistas y el panelista. Les agradecemos mucho su participación en este evento. Nos parece que, concluyendo, podríamos decir, la violencia, una de las formas más violentas para no alcanzar la igualdad y un progreso de las personas para que puedan realmente ser felices, inicia por la no discriminación. Trabajemos políticas públicas a favor de la no discriminación y el Consejo Estatal para Prevenir y Erradicar la Discriminación en Nuevo León podría ser una herramienta, un instrumento para el diseño de estas políticas en el Estado.